Muy bien, estamos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en nuestro espacio en consulta y amables televidentes recuerden que este programa, este espacio de salud pública llega a ustedes gracias a una presentación de la Asociación Acción Internacional para la Salud. Construyamos una sociedad saludable con un sistema de atención sanitaria universal y de calidad. Vamos de inmediato con el doctor Víctor Zamora. Bueno, este es, Rodolfo, el tercer o cuarto programa que a lo largo del nacimiento del mismo, de En Consulta, tratamos el tema de la salud internacional, específicamente el tratado pandémico. Algo que puede parecer ciencia ficción, que puede ser un tema tan aburrido, en realidad es un tema que toca la vida cotidiana de todos nosotros, como lo hemos visto en la COVID-19. Para entender mejor el tema y para ver cómo se está haciendo la dinámica para llegar a firmar un tratado que sea beneficioso para los pueblos, hemos invitado a una experta, anteriormente unos expertos nacionales, y hoy día hemos invitado a Natalia Echegoyenberry. Ella es abogada con una maestría en salud pública y una activa lideresa del movimiento de salud del sur global. Justamente Natalia ha escrito y ha participado en varios foros para advertir cómo está el devenir del tratado pandémico. A ella le damos la bienvenida en el programa, ella se conecta con nosotros desde Argentina. Natalia, muy buenos días. Hola Víctor, muy buenos días. Hola Rodolfo también, y toda la audiencia que está escuchando. Gracias por hacer un lugar para hablar de este tema. Estaba escuchando también hace un ratito cuando hablabas del problema del sarampión también en tu país y pensaba justamente cómo Latinoamérica estamos con esto que denominamos necropolíticas sanitarias, ¿no? Sobre todo porque se generan de manera sistemática las condiciones de desprotección de la población. Entonces llega un momento que hay un brote, ya sea de dengue, de sarampión, y ahí es cuando se agrava, ¿no? Como nos pasó también con la pandemia, no se generaron las condiciones de protección de la población y por eso lo tuvimos que pagar con muchas muertes. Así que espero que empecemos a hacer mejor la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Desde los distintos lugares. Sí, Natalia, acá lo que tenemos que resaltar es que es tu tarea como directora del Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática desde la Argentina y tu participación en observar cómo está la evolución del tratado pandémico. Brevemente ubícanos en el tiempo y en el espacio y cuál es nuestra posición como América Latina y cuáles son las ventajas y riesgos que estamos enfrentando en este momento, prontos a llegar al día final de la firma del supuesto tratado. Sí, estamos en esta instancia un poco como para poner en contexto también que es en sí la discusión que se está dando en este momento. Hay dos procesos paralelos. Por un lado está la discusión sobre la enmienda al Reglamento Sanitario Internacional y por otra también tenemos lo que es la discusión del Tratado de Pandemias. En este momento se están haciendo distintas reuniones. Ahora el día lunes hay también una reunión para discutir en el marco del órgano de negociación intergubernamental, lo que se llama el INB, ya va a ser el 8. Se está discutiendo la posibilidad de llegar a un documento lo mejor posible para ser presentado en la Asamblea Mundial de la Salud, la 77 ya Asamblea Mundial de la Salud, en el mes de mayo del año de este año. La idea es llegar con un documento lo mejor posible, pero es un documento que tanto lo que es el producto como el proceso, los países de Latinoamérica y en general los países del sur global han tenido desigualdades en la negociación, ¿no? Desigualdades, y tampoco Latinoamérica, y este creo que es el gran problema, no tiene una postura uniforme, porque si no podría negociar en mejores condiciones tanto las reglas de discusión como una participación
más fuerte en las cláusulas del convenio, Natalia. ¿no? Estamos hablando de un documento que puede ser vinculante para los países del sur. Natalia, ¿y por qué estamos llegando como América Latina, después de haber vivido lo que hemos vivido en la pandemia, donde en un momento determinado fuimos el foco, el centro del golpe de la COVID-19 en términos de contagios y muertes? ¿Por qué estamos llegando tan, no sé si la palabra es divididos, poco o débilmente a estas negociaciones? ¿Es una falta de liderazgo regional de algún país o de alguna institución, la OPS? No sé cuál es tu diagnóstico. Bueno, es que en realidad se está tratando el instrumento jurídico como si fuese solamente una discusión técnica, cuando en realidad es ideológica, política y sobre todo económica. Realmente los actores económicos están marcando la agenda sanitaria y sufrimos, digamos, los países del sur justamente medidas totalmente regresivas en términos de derechos humanos, en términos de cómo todas estas medidas neoliberales aplicadas al sector salud, educación, trabajo, generaron unas condiciones desiguales también en la negociación de este tratado, ¿no? Y eso se refleja en toda la discusión. El tratado en sí tiene buenas intenciones, tiene avances significativos, por ejemplo, se reconocen los derechos humanos, que no es menor, donde tenemos también gobiernos que están negando los derechos humanos, así que eso esté en el cuerpo del documento es importante. Pero cuando entramos a pensar qué pasa con el régimen de propiedad intelectual sobre tecnologías sanitarias, vacunas, insumos críticos, ahí ya la discusión se tensiona y claramente los países del norte van marcando la dirección y ahí se endurecen las negociaciones. Posiblemente sea un documento, Pedro ha dicho que hay toda una conspiración y hay desinformación en relación al tratado, que si hubiésemos tenido este tratado no hubiésemos llegado a la situación de pandemia, pero lo cierto es que antes de esto también teníamos un reglamento sanitario internacional que tiene casi una historia de más de 100 años y sin embargo no hubo solidaridad internacional, no hubo cooperación internacional en el alcance y en la extensión que la necesitábamos los países del sur global, ¿no? Natalia. Y sobre todo por el eje de las patentes, ¿no? Sí, correcto. Hay ejes de carácter comercial, económico, muy poderosos intereses que se están discutiendo, que tendrían relevancia para este tratado. Y entrando ya a la fase final de esta entrevista, a la cual te agradezco nuevamente, ¿cuál es tu recomendación en el caso nuestro, de Perú o de América Latina? Porque este programa va a ser difundido por nuestros amigos de Acción Internacional por la Salud en todas las Américas. ¿Qué es lo que recomiendas tú en esta fase final? Bueno, es importante, hay algunos puntos que no están ni siquiera tratados, por ejemplo, qué es lo que pasa con bloqueos comerciales, qué es lo que pasa en situación de guerra, qué pasa en un escenario también de cambio climático futuro, cómo pensar, digamos, una nueva arquitectura jurídica internacional que nos sirva para los países del sur, cómo pensar un multilateralismo también con un enfoque más social, más en los derechos humanos, cómo poder generar nuevas alianzas y qué otros organismos tendríamos que pensar desde el sur, ¿no? No hay, por ejemplo, no hay un foco en el tratado actualmente en la responsabilidad del sector privado, no hay un foco en lo que es la captura corporativa de las grandes farmas sobre los estados, ¿no? Y en ese sentido, los estados del sur estamos en desigualdad en relación al sector privado que va marcando la agenda. Tampoco hay consideraciones de la debida diligencia estatal. ¿Qué pasa con, en un contexto de pandemia, qué pasa con los refugiados ambientales y pandémicos, con la situación de fuerza laboral y de migración forzada también en contextos de pandemia, pero también en cuáles son las condiciones antes, durante y después de un tratado? Entonces, ahí es muy importante, digamos, pensar
que tratar a todo lo que es tecnologías sanitarias, vacunas, insumos críticos como bienes públicos mundiales y pensar también cuál sería el rol de los organismos internacionales en la defensa y protección, ¿no? En ese sentido, yo siempre recomiendo lo que es la observación número 17 de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en las que dice que, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual, y eso para mí tendría que estar en el tratado, no son, los derechos de propiedad intelectual no son derechos humanos, sino que son un producto social y que tienen que cumplir una función social. Y esa función se puede, digamos, regular técnicamente de muchas maneras, pero sobre todo tiene que haber voluntad política de querer abordar integrando el tratado. Y a mí me parece gravísimo. Cualquiera, digamos, que hace gestión, que trabaja, sabe que uno parte de un diagnóstico. Y acá nunca se visibilizaron cuáles son los diagnósticos y por lo tanto las propuestas no responden al diagnóstico. Porque si queremos incrementar la cooperación internacional no es por este camino. Si queremos regular, limitar los derechos de propiedad intelectual, el monopolio de patentes, no es el camino que estamos utilizando ¿no? Y mismo al sector privado, no tener rendición de cuentas de los organismos intergubernamentales, responsabilidad empresarial del sector privado, es desconocer la desigualdad que tuvimos para negociar con las vacunas desde los países, ¿no? Nos imponían el precio, nos imponían las condiciones. Entonces es importante pensar y tener un diagnóstico, cuál es la evaluación. No hay un informe técnico que evalúe qué es lo que pasó durante la pandemia, qué pasó a nivel Organización Mundial de la Salud, qué pasó con la comunidad internacional, qué pasó en nuestros países. ¿Estaba bien o mal la propuesta técnica de capacidades estatales que exigía, digamos, o que pedía la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud? Venía proponiendo, en el marco del reglamento sanitario, que los estados tenían que fortalecer ciertas capacidades estatales. Entonces, o los estados mintieron en relación a esas capacidades estatales, o esa matriz técnica no servía, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar, tenemos que hacer evaluación de políticas públicas, de qué es lo que hicieron los estados, qué es lo que hizo la comunidad internacional, y a partir de esta evaluación, hacerlo. Muy bien. Nosotros utilizamos, digamos, como para referirnos al tratado, que las 4A del tratado, ¿no? Que es ahistórico, ambivalente, atemporal y acrítico. Se esconde el carácter eminentemente político que tiene este tratado. Listo. ¿No? Natalia. No es solamente un documento técnico. Natalia, el tiempo nos ha ganado, pero interesante e importantísimo lo que usted nos dice. Yo puedo concluir que el panorama es sombrío. No por usted, sino sombrío porque usted está diciendo con crudeza lo que nos está pasando frente a vicisitudes tremendas como las pandemias. Ha sido muy amable, Natalia. Muchísimas gracias por generar este espacio, y realmente también algo que le sucede al tratado y al reglamento es que no son conocidos por aquellos, como dijo el doctor Zamora, que sufren y que tanto el personal de salud como las mismas comunidades y grupos vulnerabilizados. No se conoce el proceso, no se conoce el resultado y hay muy poca participación social en estos procesos. Así que celebro estos espacios. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, muy amable. Gracias, Natalia. Nos vamos. Sí, muchísimas gracias nuevamente a Nativa por este espacio y a ti renovados agradecimientos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Un abrazo.